Nunca imaginé que la madre de mi esposa desataría esta tormenta. Hola, me llamo Laura, tengo 42 años y nunca pensé que la llegada de mi suegra a nuestra casa en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid cambiaría todo de manera tan inesperada. Todo comenzó cuando mi esposo, Carlos, y yo estábamos pasando por uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Carlos estaba lidiando con la enfermedad grave de mi hermana mayor, que nos había dejado a todos completamente desbordados. En medio de aquella tormenta emocional, mi suegra, Carmen, decidió venir a ayudarnos. Carmen no es una mujer cualquiera. Tiene 45 años, y aunque no es muy alta, su presencia es imponente. Su figura es curvilínea, con un porte que no pasa desapercibido, y una elegancia natural que parece desafiar el paso del tiempo. Siempre he admirado cómo, a pesar de los años, sigue irradiando un atractivo casi hipnótico. Para muchos, Carmen es un enigma, para mí, un misterio que estaba a punto de desvelarse. La llegada de Carmen a nuestra casa fue un alivio en muchos sentidos. Ella se encargó de las tareas cotidianas, cuidó de la casa y nos brindó un apoyo emocional que no esperábamos. Pero lo que nadie sospechaba era que su presencia despertaría en Carlos sentimientos y pensamientos que lo pondrían en una encrucijada. Durante semanas, él estuvo ausente no solo por el estrés y la preocupación, sino también porque la intimidad entre nosotros se había desvanecido, dejando un vacío difícil de llenar. Lo que pasó esa noche en el bar del pueblo, cuando Carlos se encontró cara a cara con Carmen, fue el comienzo de algo que nadie pudo prever. Carmen apareció no con su ropa habitual de ama de casa, sino vestida con una elegancia que desbordaba sensualidad, un perfume dulce que se mezclaba con el ambiente del local y una actitud que desarmó a Carlos en segundos. Mientras charlaban, sus palabras y gestos se cargaron de una tensión eléctrica que hizo que todo a su alrededor desapareciera para él. Y entonces, Carmen le lanzó una pregunta directa, casi provocadora, que encendió una chispa que ni él mismo sabía que existía. La forma en que se humedeció los labios, lenta y deliberadamente, dejó a Carlos sin aliento y con la mente llena de imágenes que no podía ni quería controlar. Ella se levantó con una seguridad arrolladora, dejando a Carlos sentado, atrapado entre la culpa y el deseo, mientras intentaba ordenar sus pensamientos y prepararse para lo que estaba por venir. Nunca olvidaré cómo, al salir del bar, cada paso que daba por las calles empedradas de nuestro pueblo parecía un desafío para mi propio autocontrol. Mi nombre es Laura, y esa noche, mientras caminaba junto a Carlos, sentí como la tensión entre nosotros era casi palpable, aunque él trataba de ocultarlo con una sonrisa nerviosa. Carlos estaba en un estado de agitación que nunca antes había visto. Su mirada se perdía en el vacío, pero era evidente que sus pensamientos estaban en otro lugar, en alguien más. Al llegar a casa, la imagen que me recibió fue impactante. Allí estaba Carmen, esperándonos en el recibidor con una bata de seda ligera que delineaba su figura de manera irresistible. La luz tenue del pasillo realzaba el brillo de su piel y el contorno de sus curvas, y su presencia parecía llenar cada rincón. Su sonrisa tenía un dejo de complicidad que me hizo sentir tanto curiosidad como inquietud. Sin mediar palabra, se acercó a Carlos con una determinación inesperada y, sin ningún pudor, deslizó una mano por debajo del pantalón de mi esposo, provocando en él una reacción inmediata y descontrolada. El corazón de Carlos latía con fuerza, casi parecía que iba a salirse de su pecho. En ese instante, la realidad se desdibujó para mí, y solo existía la intensidad del momento, la atmósfera cargada de deseo y peligro. Observé cómo Carmen y Carlos se perdían en una danza silenciosa, llena de miradas y caricias prohibidas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. La noche prometía ser larga, llena de secretos y sensaciones que ninguno de los tres podíamos imaginar. Mientras la oscuridad envolvía la casa, yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la indignación y la traición amenazaban con consumir mi razón. Por otro, una parte de mí no podía evitar sentir una extraña fascinación por la audacia de Carmen. La situación era tan delicada que cualquier palabra o gesto podía desencadenar una tormenta aún mayor. Sin embargo, algo dentro de mí intuía que lo que había comenzado esa noche estaba lejos de terminar, y que las consecuencias serían más profundas de lo que nadie podía prever. La tensión en nuestra casa alcanzó niveles que jamás hubiera imaginado. Soy Laura, y en esos días posteriores, cada instante parecía una batalla interna entre lo que debía sentir y lo que realmente me invadía.
La enfermedad de mi hermana seguía pesando sobre todos nosotros, pero ahora había un nuevo conflicto mucho más difícil de ignorar, la presencia de Carmen, mi suegra, y lo que había ocurrido aquella noche en el bar y en casa. Carlos, mi esposo, se mostraba extraño, distante, pero a la vez inquieto y nervioso. Intentaba mantener una fachada de normalidad, pero sus miradas furtivas hacia Carmen delataban su lucha interna. Ella, por su parte, parecía disfrutar de esa nueva dinámica, jugando con una mezcla de inocencia y provocación que me hacía sentir como una simple espectadora en mi propio hogar. Carmen no era la mujer dócil que recordaba, ahora emanaba una confianza y un magnetismo que me resultaban casi insoportables. El día a día se volvió una coreografía difícil, compartir espacio con alguien que había cruzado una línea invisible, mientras tratábamos de ocultar lo que estaba sucediendo, era agotador. Cada vez que Carmen me sonreía con esa mezcla de picardía y seducción, sentía que me retaba sin palabras, dejando claro que ella estaba en control. Carlos parecía dividido, atrapado entre el amor por mí y la atracción irresistible hacia su madre. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, escuché susurros provenientes del salón. Al asomarme, los vi a los dos, tan cerca que sus cuerpos casi se rozaban, intercambiando palabras que no pude entender pero que tenían un tono intenso, cargado de deseo y complicidad. Mi corazón se rompía en pedazos y, por primera vez, sentí que debía enfrentar esa realidad de frente. La relación entre Carmen y Carlos había cambiado para siempre, y yo estaba atrapada en medio de esa tormenta silenciosa y peligrosa. El equilibrio de nuestra familia pendía de un hilo, y no sabía cuánto más podría resistir esa tensión creciente. Nunca imaginé que una simple pregunta podría desencadenar un torbellino que cambiaría todo para siempre. Soy Laura, y aquella noche en el bar de nuestro pueblo, cuando Carmen me preguntó con voz baja y cargada de intención, ¿cómo haces para resistir tanto tiempo sin el cariño de una mujer?, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era una pregunta cualquiera, era un reto, una invitación velada que encendió en mí emociones que creía dormidas. Mientras sus ojos oscuros me miraban fijamente, su mano se apoyaba sobre la barra con una firmeza que transmitía seguridad y deseo a la vez. Su figura, envuelta en un vestido ajustado color burdeos que resaltaba sus curvas, parecía flotar en el aire cargado de humo y luces tenues del bar. El perfume que llevaba, una mezcla embriagadora de jazmín y vainilla, me envolvía y me hacía perder el sentido común. El roce de sus labios, ligeramente humedecidos, me provocó un temblor involuntario que no pude controlar. Intenté mantener la compostura, pero la tensión era insoportable. Mi amigo invisible, como suelo llamar a mis deseos reprimidos, comenzó a manifestarse con fuerza propia, y tuve que luchar contra el impulso de acercarme más, de responder a su provocación. Carmen sonrió, sabiendo perfectamente el efecto que tenía en mí, y se levantó con una gracia que quitaba el aliento, dejando detrás de sí un aroma dulce y embriagador que se instaló en mi memoria para siempre. Salí del bar con el corazón desbocado, consciente de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La noche prometía secretos, deseos ocultos y un juego peligroso que apenas comenzaba. Mi mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose hasta dónde llegaríamos y qué consecuencias tendría este inesperado despertar de pasiones prohibidas. La línea entre el amor, la lealtad y la tentación se había difuminado, y yo estaba atrapada en medio de esa maraña de emociones contradictorias. La oscuridad de la noche envolvía las calles de nuestro pequeño pueblo mientras caminaba hacia casa, tratando de recomponerme después del encuentro en el bar. Soy Laura, y aquel perfume embriagador de Carmen seguía impregnado en mi piel, como un recordatorio constante de lo que había comenzado a despertar en mí. Mi corazón latía acelerado, no solo por el deseo que sentía, sino por la culpa y el miedo que me acechaban con cada paso. Al llegar, la luz tenue del pasillo me reveló a Carmen esperándome. Su bata de seda, abierta ligeramente, dejaba entrever una piel suave y una figura que desafiaba las normas del tiempo. Sus ojos brillaban con una mezcla de picardía y determinación, y su sonrisa seductora me desarmó por completo. Sin mediar palabra, se acercó a mí, sus dedos rozando mi brazo con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Sentí como mi cuerpo reaccionaba sin permiso, un fuego interno que crecía con cada segundo. Carmen me susurró al oído palabras que me hicieron temblar, palabras cargadas de promesas y secretos. La tensión entre nosotras era palpable, una danza silenciosa de acercamientos y retiradas,
de miradas que decían más que cualquier palabra. Aquella noche, en la intimidad de nuestra casa, el mundo exterior desapareció, y solo existíamos nosotras, atrapadas en un juego de deseo y poder que desafiaba todas las reglas. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras las horas pasaban y la pasión nos consumía, una sombra se cernía sobre nosotros, una amenaza invisible que prometía cambiarlo todo. Porque en medio de aquel torbellino de emociones, había secretos ocultos, verdades a medias y decisiones que pondrían en jaque no solo nuestra relación, sino el equilibrio de toda nuestra familia. La noche era solo el comienzo de un camino oscuro y peligroso, un camino del que nadie sabía cómo salir indemne. Nunca imaginé que lo que parecía un simple desliz se convertiría en el detonante de una verdad oculta que cambiaría mi vida para siempre. Soy Laura, y tras aquella noche en casa con Carmen, mi suegra, empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, miradas entre ella y Carlos cargadas de un significado prohibido, susurros en habitaciones contiguas, y una complicidad que iba mucho más allá de lo familiar. Una tarde, mientras recogía unos papeles en el despacho, escuché una conversación entre ellos que me heló la sangre. No hablaban de la enfermedad de mi hermana ni de los problemas cotidianos. Sus palabras giraban en torno a un secreto compartido, algo que ocultaban con una mezcla de miedo y excitación. Carmen mencionó un pasado que Carlos desconocía, un pasado lleno de encuentros clandestinos y promesas rotas que ahora amenazaban con salir a la luz. El shock me paralizó. ¿Cómo era posible que mi esposo y su madre guardaran un secreto tan oscuro? ¿Qué había entre ellos que no debía existir? La confianza que creía tener se desmoronó en segundos, y el miedo a perderlo todo me invadió. Sentí que la casa, que hasta entonces había sido nuestro refugio, se transformaba en una trampa donde cada paso podía ser el último. Sin embargo, a pesar del dolor y la confusión, una parte de mí no podía apartar la mirada de aquella realidad tan cruda y fascinante. El juego de poder y deseo entre Carmen y Carlos parecía tener un magnetismo irresistible, y yo, atrapada en medio, debía decidir si enfrentarlo o dejarme arrastrar por su tormenta. Lo que sucedió a partir de ese momento no solo pondría a prueba nuestra relación, sino que revelaría secretos que jamás habría imaginado. La historia apenas comenzaba, y el desenlace prometía ser tan oscuro como apasionado. Nunca imaginé que la noche que cambió todo aún guardara un secreto aún más impactante. Soy Laura, y justo cuando creía que había visto el límite de la tensión en nuestra casa, descubrí algo que me dejó sin aliento y que desvió el curso de nuestra historia hacia un territorio aún más oscuro y prohibido. Aquella madrugada, mientras trataba de dormir en mi habitación, escuché ruidos provenientes del salón. Sigilosamente, me levanté y me acerqué para espiar sin ser vista. Allí estaban Carmen y Carlos, pero no como antes. Esta vez, la atmósfera estaba cargada de una intensidad diferente. Sus palabras eran susurros llenos de miedo y urgencia, y sus miradas, aunque cómplices, reflejaban un secreto que parecía pesar como una losa sobre sus hombros. Lo que escuché me heló la sangre. Carmen confesaba a Carlos que no era solo su deseo lo que los había unido, sino también una verdad oculta que nadie más conocía, un pasado familiar enterrado, un asunto que podría destruir no solo nuestra relación, sino también la estabilidad de toda nuestra familia. La revelación era tan devastadora que sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. En ese instante, comprendí que lo que había comenzado como una atracción prohibida se había convertido en una red de mentiras y secretos que nos atrapaba a todos. El peligro ya no era solo emocional, sino real, tangible y cercano. Carmen y Carlos estaban jugando con fuego, y yo estaba en medio de ese incendio, sin saber si podría salir ilesa. La noche terminó, pero la sombra de aquella confesión permaneció, marcando el inicio de una lucha que pondría a prueba nuestros límites y nos enfrentaría a decisiones que cambiarían nuestro destino para siempre. La historia estaba lejos de acabar, y lo peor, lo más inesperado, aún estaba por venir. Aquella revelación fue solo el comienzo de un torbellino que arrasó con todo a su paso. Soy Laura, y desde ese momento, la tensión en nuestra casa se volvió insoportable, como si cada rincón ocultara un secreto listo para estallar. Carmen, con su sonrisa enigmática y su mirada ardiente, parecía jugar con nosotros, moviendo las piezas de un juego en el que nadie sabía las reglas. Un día, mientras preparaba la cena, la vi caminar hacia mí con una seguridad que rozaba lo desafiante. Su vestido negro,
ceñido y con una abertura lateral que dejaba entrever sus largas piernas, contrastaba con la delicadeza de sus gestos. En sus manos llevaba una copa de vino, y su perfume, una mezcla de almizcle y rosas, invadió el ambiente, haciendo que mi corazón se acelerara sin razón aparente. Sin previo aviso, Carmen se acercó y, con una voz suave pero firme, me dijo: Laura, hay cosas que debes saber, secretos que no puedo seguir ocultando. Su tono no dejaba lugar a dudas, lo que venía iba a cambiarlo todo. Mis manos temblaban, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió mientras esperaba su confesión. Lo que siguió fue una cadena de revelaciones que rompieron todos los esquemas. Descubrí que detrás de la fachada de mujer perfecta, Carmen escondía un pasado oscuro y una trama de engaños que involucraba a toda nuestra familia. Las piezas se encajaban lentamente, y lo que parecía un simple triángulo de deseos prohibidos se transformaba en un enredo mucho más peligroso y profundo. En ese instante, supe que nuestra vida jamás volvería a ser la misma. La historia que había comenzado con un encuentro casual en un bar se estaba convirtiendo en una pesadilla intensa y apasionada, llena de secretos, traiciones y decisiones que pondrían en juego nuestro destino. Y lo más aterrador era que aún no habíamos llegado al punto más oscuro. La atmósfera en nuestra casa se volvió casi irrespirable, como si una tormenta invisible acechara cada rincón. Soy Laura, y desde aquel día en que Carmen me reveló sus secretos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La mujer que creía conocer se transformaba ante mis ojos en un enigma lleno de sombras y deseos ocultos, y Carlos parecía atrapado en una encrucijada de la que no podía escapar. Recuerdo aquella tarde en el salón, cuando Carmen apareció vestida con una blusa de seda color burdeos, ligeramente desabotonada, que dejaba entrever su piel tersa y un collar dorado que descansaba justo en la curva de su cuello. Sus ojos, profundos y oscuros, me miraban con una mezcla de desafío y ternura, mientras se acercaba lentamente, sus tacones resonando en el suelo de madera. Sin mediar palabra, sus dedos rozaron mi brazo, una caricia ligera pero cargada de significado. Mi respiración se aceleró, y sentí como cada fibra de mi cuerpo reaccionaba a su presencia, una mezcla de miedo, deseo y confusión que me desbordaba. Carmen me susurró al oído que había mucho más de lo que podía imaginar, que la verdad que ocultaba era solo la punta del iceberg. En ese momento, comprendí que estábamos atrapadas en un juego peligroso, donde la línea entre el amor, la traición y la pasión se borraba con cada gesto y palabra. La tensión crecía, y el destino de nuestra familia pendía de un hilo tan fino como el suspiro que escapaba de sus labios. El peligro ya no era solo una amenaza externa, sino un fuego que ardía dentro de nosotros, listo para consumirlo todo. Y mientras la noche caía, supe que estábamos al borde de un abismo, y que cualquier paso en falso podría ser el último. La historia que parecía un simple drama familiar se había convertido en un relato intenso y oscuro, lleno de secretos que solo el tiempo revelaría. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestas a llegar? Solo el destino lo diría. Nunca imaginé que aquella noche, que parecía la culminación de un torbellino de emociones, sería solo el preludio de un desenlace aún más impactante. Soy Laura, y mientras la oscuridad de la madrugada envolvía nuestra casa en la sierra madrileña, la tensión entre Carmen y yo alcanzaba un punto álgido, un equilibrio frágil que amenazaba con romperse en cualquier instante. Aquella noche, Carmen apareció en mi habitación con una elegancia arrebatadora. Llevaba un vestido negro ajustado, con un escote sutilmente provocativo que dejaba entrever su piel dorada bajo la débil luz de la lámpara. Sus ojos destellaban con una mezcla de intensidad y vulnerabilidad que me desarmó por completo. Sus labios, pintados de un rojo profundo, esbozaban una sonrisa que era a la vez una invitación y una advertencia. Se acercó lentamente, y sin decir palabra, sus manos comenzaron a recorrer mi cuerpo con una delicadeza que contrastaba con la pasión contenida en su mirada. Sentí como su aliento se mezclaba con el mío, y como un torbellino de sensaciones me invadía, haciéndome perder el control. Aquella noche no solo rompió barreras entre nosotras, sino que desató una conexión prohibida, intensa y peligrosa. Pero justo cuando creía que podíamos entregarnos a ese deseo sin consecuencias, una sombra apareció en la puerta, Carlos. Su mirada, cargada de confusión y dolor, reflejaba el caos que se había instalado en nuestra familia. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual, que estábamos atrapadas en una red de pasiones y secretos que amenazaban con destruirnos a todos. La noche terminó,
pero las heridas abiertas apenas comenzaban a sangrar. El destino nos había lanzado a un abismo del que no sabíamos si lograríamos salir. Y mientras el silencio envolvía la casa, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿hasta dónde estaríamos dispuestas a llegar por aquello que deseábamos, aunque nos consumiera por dentro?